Empieza un nuevo mes y con él una nueva conversación, una nueva incomodidad, una nueva oportunidad de mirar hacia adentro con más honestidad. Este mes vamos a estudiar uno de los libros que más impactó mi forma de pensar, de hablar y de relacionarme conmigo mismo y con los demás, Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. No como teoría bonita, no como frases espirituales para compartir en redes, sino como principios prácticos que si realmente los aplicas pueden cambiar la estructura completa de tu vida. Porque este libro no habla de éxito externo, habla de libertad interna, no habla de controlar al mundo, habla de dejar de sabotearte, no habla de perfección, habla de conciencia. Y si lo trabajamos bien, capítulo por capítulo, puede desarmar creencias que llevas años repitiendo sin darte cuenta. Así que si quieres profundizar de verdad, si no quieres quedarte solo con frases inspiradoras, sino entender cómo aplicar estos acuerdos en tu mente, en tus relaciones y en tus decisiones diarias, suscríbete ahora. No te pierdas ninguno de los capítulos de este mes, porque cada episodio va a construir sobre el anterior y lo que empieza como una reflexión puede terminar siendo una transformación silenciosa. Prepárate, porque este mes no vamos a cambiar al mundo. Vamos a empezar por cambiar los acuerdos que tienes contigo mismo. Hay una prisión que no tiene barrotes visibles, no tiene guardias, no tiene candados y sin embargo es una de las más difíciles de abandonar. Esa prisión está construida con palabras, no con las que otros te dicen únicamente, sino con las que tú repites dentro de tu propia cabeza todos los días. Las palabras no son sonidos inocentes, son estructuras, son acuerdos, son órdenes internas. Cada vez que te dices no soy suficiente, no estás describiendo una realidad objetiva, estás firmando un contrato invisible contigo mismo. Cada vez que repites siempre me pasa lo mismo, estás reforzando un patrón. Cada vez que te etiquetas como incapaz, torpe, débil o inadecuado, no estás siendo humilde, estás levantando un muro más en la celda donde luego dices sentirte atrapados. El problema no es que tengas pensamientos negativos de vez en cuando, el problema es que no los cuestionas, los aceptas como verdad. Y cuando una mentira se repite con suficiente frecuencia, el cerebro la registra como identidad. La mayoría de las personas cree que sus límites vienen de afuera, del contexto, de la economía, de la familia, de la suerte. Pero hay un límite más poderoso y silencioso, el lenguaje interno. Esa voz que comenta cada decisión, que juzga cada error, que anticipa cada fracaso antes de que ocurra. Ese juez interno no nació contigo. Fue construido, se formó con las palabras que escuchaste de pequeño, con las comparaciones que te hicieron, con las etiquetas que aceptaste sin darte cuenta. Y con el tiempo, ese juez dejó de sonar como voz externa, se convirtió en tu propia voz. Ahí está la trampa, porque cuando el enemigo habla con tu voz es difícil detectarlo. El lenguaje interno no solo describe la experiencia, la moldea. Si antes de intentar algo ya te dices que va a salir mal, tu postura cambia, tu energía cambia, tu esfuerzo cambia. Y luego, cuando el resultado no es el mejor, dices, ¿ves? Tenía razón, no era una profecía, era un guión. Las palabras que usas contigo mismo son instrucciones. Tu mente no distingue con claridad entre realidad objetiva y narrativa repetida. Si te defines constantemente como alguien que falla, empezarás a actuar con la tensión de quien espera fallar. Si te describes como alguien que no merece, empezarás a rechazar oportunidades sin darte cuenta. Y lo más peligroso es que este proceso es automático. No te sientas frente a un escritorio a redactar tu auto-boicot. Lo haces en segundos, en pensamientos fugaces, en frases que parecen pequeñas, pero que acumuladas forman una identidad. Yo soy así, no sirvo para eso. A mí nunca me sale, es que no puedo. Cada una de esas frases parece inofensiva, pero repetidas durante años construyen estructura. La prisión no se levanta en un día, se construye palabra por palabra y luego dices que no sabes por qué te sientes limitado.
El poder invisible del lenguaje interno radica en que actúa sin que lo notes. Te acompaña en silencio, te comenta, te corrige, te critica y tú crees que simplemente estás siendo realista. Pero muchas veces no es realismo, es programación. El lenguaje interno también distorsiona la forma en que interpretas lo que ocurre. Si alguien no responde un mensaje, la mente empieza a narrar, seguro hice algo mal. Si un proyecto no avanza, aparece la frase, sabía que no era capaz. La mente llena los vacíos con historias que rara vez son neutrales. Y esas historias repetidas refuerzan la identidad que más daño te hace. La mayoría de las personas no se da cuenta de que vive dentro de una narrativa que no eligió conscientemente. Vive dentro de acuerdos mentales heredados. Acuerdos sobre lo que es posible, sobre lo que merece, sobre lo que puede aspirar. El primer acuerdo del libro habla de ser impecable con tus palabras. Muchos lo interpretan como no mentirle a otros, pero la batalla más difícil no está afuera, está adentro. La palabra más peligrosa no es la que lanzas hacia alguien más, es la que lanzas hacia ti. Cuando te insultas mentalmente, cuando te minimizas, cuando te comparas constantemente, estás usando la palabra como arma contra tu propia identidad. Y nadie te obligó, lo haces sin darte cuenta. Ese es el nivel de profundidad del problema. La prisión no es física, es narrativa. Imagina por un momento que cada pensamiento autocrítico se escribiera en una pared frente a ti. Verías un patrón, verías repetición, verías exageración, pero como ocurre dentro, lo normalizas. El lenguaje interno no solo afecta tu autoestima, afecta tus decisiones. Si te repites que no eres bueno en relaciones, evitarás conversaciones importantes. Si te repites que el dinero no es para ti, sabotearás oportunidades financieras. Si te repites que siempre decepcionas, actuarás con inseguridad y luego atribuirás el resultado a factores externos. La mente no siempre busca verdad, busca coherencia con lo que cree. Si cree que no eres suficiente, interpretará la realidad para confirmar esa creencia. Esa es la prisión. No necesitas que alguien te limite, te limitas solo. Pero aquí está la parte poderosa. Así como las palabras construyen prisión, también pueden construir libertad. No se trata de repetir afirmaciones vacías frente al espejo. Se trata de cuestionar el acuerdo original, de detectar la frase automática y preguntarte, ¿esto es un hecho o es una historia repetida? La mayoría no cuestiona, solo repite. Y repetir es reforzar. Hay una diferencia entre reconocer un error y etiquetarte como error. Hay una diferencia entre fallar en algo y declararte fracasado. Pero el lenguaje interno no siempre distingue. Cuando dices fallé, estás describiendo un evento. Cuando dices soy un fracaso, estás redefiniendo identidad. Y la identidad pesa más que el evento. La prisión más fuerte es aquella que aceptas como normal. Muchos viven décadas hablando mal de sí mismos sin notar el daño acumulado. Creen que la dureza interna es disciplina, que la autocrítica constante es exigencia saludable. Pero cuando la voz interna es brutal, no estás motivándote, estás debilitándote. No puedes construir confianza sobre un diálogo interno de desprecio. No puedes desarrollar seguridad mientras te repites que no vales. No puedes aspirar alto mientras te dices que no estás hecho para eso. El sabotaje más sofisticado es el que se disfraza de realismo. Y romper ese patrón no es cómodo, porque implica confrontar la narrativa que te acompañó durante años. Implica reconocer que muchas de tus limitaciones no eran imposibles, eran acuerdos no cuestionados. Tus palabras están construyendo tu prisión cuando no las examinas, cuando aceptas cada pensamiento como verdad absoluta, cuando permites que la voz interna defina tu identidad sin filtro, pero también pueden construir estructura nueva. Si cambias el lenguaje, cambias la interpretación. Si cambias la interpretación, cambias la acción. Si cambias la acción, cambias el resultado.
no de forma mágica, de forma progresiva. El lenguaje interno no se transforma de un día para otro, es práctica, es conciencia constante, es detenerte cuando detectas una frase automática y reformularla. No es decir soy perfecto, es decir estoy aprendiendo. No es negar el error, es evitar convertirlo en identidad, no es inflarte de ego, es dejar de atacarte sin razón. Cuando empiezas a observar tu diálogo interno, algo cambia. Dejas de ser víctima pasiva de pensamientos automáticos y te conviertes en editor. Y editar es poder. La prisión pierde fuerza cuando la ves. El sabotaje pierde eficacia cuando lo nombras. Tus palabras tienen peso y ese peso cae primero sobre ti. Cada día estás firmando acuerdos invisibles contigo mismo. La pregunta es, ¿están construyendo una celda o una estructura que te permita crecer? Porque no todas las palabras que repites dentro de tu cabeza tienen el mismo efecto. Algunas te comprimen, otras te expanden, algunas te encierran en una identidad rígida, otras te abren la posibilidad de evolucionar. Una celda se construye con frases definitivas, con etiquetas absolutas, con siempre y nunca, con declaraciones que no dejan espacio para el aprendizaje. Yo soy así, nunca cambio, siempre arruino todo. Ese tipo de lenguaje no describe una situación, define una identidad cerrada. Y cuando la identidad se vuelve rígida, el crecimiento se vuelve casi imposible. Una estructura para crecer, en cambio, se construye con lenguaje flexible, con conciencia de proceso, con frases que reconocen la realidad sin condenar la identidad. Esto no salió bien. Necesito mejorar en esto. Estoy aprendiendo. Puede parecer una diferencia pequeña, pero es profunda, porque una cosa es evaluar una conducta y otra muy distinta es sentenciar quién eres. La celda se fortalece cada vez que te hablas con desprecio, cada vez que te comparas destructivamente, cada vez que invalidas tu propio esfuerzo. La estructura de crecimiento se fortalece cuando reconoces tus áreas débiles sin convertirlas en condena permanente. Piensa en esto. Si cada palabra que te dice fuera un ladrillo, ¿qué estarías construyendo? ¿Un espacio oscuro donde apenas puedes moverte? ¿O un edificio con bases sólidas donde puedes subir un piso más cada año? El lenguaje interno no solo afecta cómo te sientes, afecta lo que intentas. Si te repites que no puedes, dejarás de intentarlo. Si te repites que no mereces, rechazarás oportunidades. Si te repites que no eres suficiente, vivirás en constante comparación. Esa es la celda, limitación antes de la acción. Pero cuando eliges palabras que reconocen el error sin destruir la identidad, algo cambia, empiezas a intentar más, empiezas a asumir riesgos con mayor conciencia, empiezas a verte como alguien en proceso, no como alguien defectuoso por naturaleza. La diferencia entre celda y estructura no está en lo que ocurre afuera, está en cómo lo narras por dentro. La celda interpreta cada error como confirmación de incapacidad. La estructura interpreta el error como información. La celda ve crítica y la convierte en ataque personal. La estructura escucha crítica y decide qué usar y qué descartar. La celda se cierra ante el miedo. La estructura lo reconoce y avanza con él. No se trata de positivismo ingenuo, no se trata de negar fallas o de autoengañarte. Se trata de construir una narrativa que no te paralice, de elegir un lenguaje que te permita aprender sin destruir tu autoestima en el proceso. Porque crecer requiere espacio y el espacio mental depende del lenguaje que utilizas. Si cada pensamiento es sentencia, te encoges. Si cada pensamiento es oportunidad de revisión, te expandes. La pregunta no es menor, es diaria, constante, silenciosa. Cada vez que te equivocas, eliges, ¿me condeno o me corrijo? ¿Me insulto o me responsabilizo? ¿Me encierro o me construyo? Tus palabras son herramientas, pero también pueden ser armas. La diferencia está en la intención y en la conciencia con la que las usas. Si no revisas tu diálogo interno,
construirás sin darte cuenta una arquitectura que no te deja avanzar, pero si lo observas, si lo cuestionas, si lo ajustas con disciplina, empezarás a levantar una estructura distinta, una que no te haga sentir perfecto, pero sí capaz, no invencible, pero sí en evolución. Y ahí está la verdadera libertad, entender que no todo pensamiento merece convertirse en acuerdo, porque al final tu vida no solo se mueve por lo que haces, se mueve por lo que te dices antes de hacerlo. Y esa voz, esa narrativa interna puede ser el arquitecto de tu encierro o el ingeniero de tu crecimiento, porque al final no siempre es el mundo quien te limita. Muchas veces son las frases que repites sin darte cuenta. Y mientras no cambies el lenguaje, seguirás viviendo dentro de la historia que esas palabras escriben. La libertad comienza cuando decides que tu voz interna dejará de ser juez y empezará a ser aliada, porque mientras esa voz actúe como fiscal permanente, cada error será sentencia, cada duda será prueba de incapacidad y cada caída será confirmación de que no eras suficiente. Un juez no busca comprender, busca dictar veredicto, y si tu mente opera bajo esa lógica, vivirás bajo condena constante. Pero cuando la voz interna se convierte en aliada, algo cambia radicalmente. Ya no se trata de justificarte ni de evadir responsabilidad, se trata de acompañarte en el proceso. Un aliado no ignora tus fallas, pero tampoco te reduce a ellas. Te corrige sin humillarte, te señala sin destruirte, te recuerda que puedes mejorar sin convertirte en tu propio enemigo. Esa transformación no ocurre por accidente, es una decisión consciente, implica detectar cuando tu diálogo interno se vuelve destructivo, implica frenar la frase automática antes de que se convierta en identidad, implica preguntarte, ¿esto que me estoy diciendo me ayuda a crecer o me encierra más? Y esa decisión, repetida todos los días, en situaciones pequeñas y grandes, empieza a reconfigurar la estructura interna, no de manera espectacular, no con una explosión emocional, sino con constancia, con práctica, con vigilancia mental. Al principio, el juez interno seguirá apareciendo, está entrenado, está acostumbrado a operar sin oposición, pero cuando elige responderle con conciencia, pierde autoridad, ya no tiene el control absoluto, tiene que dialogar contigo. Convertir la voz interna en aliada no significa suavizar la vida, significa fortalecer la postura, significa hablarte con firmeza sin crueldad, significa asumir responsabilidad sin autodesprecio, significa reconocer el error sin convertirlo en etiqueta permanente. Un aliado interno te dirá, esto no salió bien, ¿qué puedes aprender? Un juez interno dirá, lo arruinaste, siempre hace lo mismo. La diferencia parece pequeña, pero en el largo plazo define la identidad que construyes. La libertad no es ausencia de crítica interna, es transformación de esa crítica en guía constructiva, es pasar del ataque al análisis, de la condena a la corrección, de la humillación a la mejora. Cuando tu voz interna se vuelve aliada, empiezas a tomar decisiones desde mayor estabilidad, te atreves más, intentas más, persistes más, porque sabes que incluso si fallas, no te destruirás por dentro. Esa seguridad interna no elimina el miedo, pero reduce el sabotaje. Y esa decisión repetida todos los días crea una nueva narrativa, una donde no eres perfecto, pero sí capaz, donde no eres invulnerable, pero sí responsable, donde no eres impecable, pero sí comprometido con crecer, repetida cuando cometes un error, repetida cuando recibes crítica, repetida cuando algo no sale como esperabas, repetida cuando la inseguridad aparece. Cada repetición debilita al juez y fortalece al aliado. La libertad comienza ahí, no cuando todo cambia afuera, sino cuando cambias la forma en que te hablas por dentro. Porque mientras tu voz interna sea verdugo, vivirás en defensa constante, pero cuando se convierte en aliada, empiezas a construir desde la confianza, no desde el miedo.
Y esa práctica sostenida transforma más de lo que imaginas, transforma tu identidad, transforma tus decisiones, transforma tu relación contigo mismo. Y cuando cambias esa relación, la prisión pierde sentido, porque ya no estás peleando contra ti, estás creciendo contigo. Y esa decisión repetida todos los días puede derribar muros que llevabas años llamando realidad. Si este capítulo te hizo cuestionar la forma en que te hablas a ti mismo, no lo dejes aquí. Este mes estamos desarmando uno por uno los acuerdos invisibles que gobiernan tu vida y cada episodio profundiza un poco más en esa transformación interna. Suscríbete para no perderte los próximos capítulos y sigue viendo la serie completa, porque esto no es motivación pasajera, es un proceso. Y si vas a cambiar tus palabras, cambia también tu constancia. Nos vemos en el siguiente episodio.